Medievales, hoy me gustaría enseñaros la fórmula para hacer suelos de cemento adoquinados para vuestras maquetas y dioramas. Y además también os voy a enseñar la forma correcta de aplicar cemento en vuestra goma eva. No te pierdas este vídeo. Para esta manualidad nos vamos a hacer con un trozo de goma eva. Yo la he cogido de color verde, aunque puedes usar del color que quieras. El siguiente paso será marcar líneas longitudinales de aproximadamente 1 centímetro y márcalo con un boli o un lápiz con la punta redondeada. Marca muchas líneas paralelas. Ten mucho interés en hacerlo muy bien para que no se vayan abriendo y cerrando y queden perfectamente perpendiculares. Estas líneas luego serán las llagas de nuestros ladrillos. La goma eva es muy sencilla de tallar y no te costará trabajo hacer las muecas. Te recomiendo que antes de empezar a hacer tu suelo definitivo, hagas prácticas con trocitos de goma eva que tengas por casa. Para marcar los adoquines o ladrillos de tu suelo, dibuja rectángulos de aproximadamente 1,5 cm por 0,7 o 0,8 centímetros de alto. Dependiendo del tamaño del piso o la base que quieras hacer, tendrás que hacer un montón de ladrillos, así que ármate de paciencia y pilla una tarde libre en el trabajo. Sin exagerarte, yo estuve casi 3 horas haciendo ladrillitos y la verdad que el brazo se cansó un poco. Lo que tengo que hacer para satisfacer a mis seguidores, madre mía. Para que el suelo sea más realista y salgan todos un poquito diferentes, uno a uno ve dándole formas distintas. Hazle muecas, rajas en el suelo, bordea bien los bordes, en fin, todo lo que se te ocurra para que no sea exactamente igual. Eso le dará un toque muy realista a tu diorama. Una vez terminados los dichosos ladrillos, vamos a aplicar nuestra primera base de cobertura, que va a ser pintura negra, cola blanca para darle un poquito de rigidez y agua transparente, ¿eh? Lo removemos todo muy bien y pintamos la goma eva. Tienes que hacer mucho hincapié en entrar bien por las juntas, que es lo que más nos importa en este proceso. La pintura negra conseguirá entrar en los bajorrelieves y la cola blanca lo que va a hacer es darle un poco de rigidez, aunque también flexibilidad. Va a quedar muy chulo, ya veréis. Una vez te has asegurado de que ha entrado bien en todos los recovecos, déjalo secar al menos durante 20 minutos. Si es al sol, tardará un poquito menos. En este vídeo os voy a enseñar 3 formas de darle el acabado. Para la primera vamos a usar mi famoso mejunje medieval, que para los que me conocéis sabéis que se trata de cemento, cola blanca y agua. Mezclamos un poquito de cemento de este de fragua, cola blanca de carpintero, si es posible de buena calidad, y un poquito de agua, muy poquita. Ahora lo que vamos a hacer es pintar la superficie con este mejunje. Pintando así la goma eva lo que pretendo es darle un toque realista al suelo, pues los adoquines normalmente, sobre todo los de la Segunda Guerra Mundial, están hechos con cemento. Más real que el cemento imitando cemento no existe. Te debe de quedar algo así. Ahora déjalo secar al menos 1 hora, si es posible al sol. Y ya estaría lista la primera forma de hacer el suelo para nuestro diorama. A este método lo he llamado gris liso. La verdad que le he dado 1000 vueltas a cómo llamarlo y no sabía cómo hacerlo. Gris liso, y son unos suelos adoquinados que van genial para maquetas de guerra y de coches. ¡Ea! Así estaría perfecto, pero ahora voy a pasar a mostrarte otras 2 formas de cómo decorar el suelo. He de reconocer que a mí la forma que más me gusta es la primera que hemos visto antes, aunque esta fórmula también puede que te guste. Con pintura acrílica marrón, ocre, rojo teja, haz mezclas y pinta ladrillos por diferentes zonas. Por supuesto, esta técnica de tallar y pintar la goma eva te puede venir genial también para hacer paredes y muros, así que tenla en cuenta. El siguiente paso va a ser aplicar un lavado con marrón. Tan solo tienes que mezclar pintura marrón del tono que tú quieras con un poquito de agua y vuelves a pintar la superficie. A este método lo he llamado método marrón ladrillos. Si es que tengo una cabeza pensante. Y ahora vamos a ver la última forma que se me ha ocurrido para decorar el suelo.
Para esta última forma de hacer el suelo, vamos a pintar de nuevo con cemento, esta vez con una capa muy fina. Conseguiremos con esto que cuando se seque, los ladrillos que estaban pintados en el fondo aparezcan y se vean un poquito, con lo cual también le da un toque muy original. Y a que no sabéis cómo he llamado a este suelo, adivinad, pues método gris ladrillos. Si estaba muy fácil, hombre. Ahora se trata de dejarlo secar y ya tendremos listo nuestra otra forma de hacer el suelo para dioramas de guerra, medievales, para belenes o para lo que se os ocurra. Ya sabes que puedes dejar un comentario, pulsar un like si es posible, y si no te has suscrito todavía al canal, te invito a que lo hagas. Un abrazo y hasta pronto.